Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes desde nuestra iglesia Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida en esta mañana a esta escuela dominical. Bendecimos de manera especial la vida de nuestros pastores José Contreras, Iris Benítez, evangelista José Daniel. Bendecimos su vida, su familia, a usted que se conecta con nosotros a esta transmisión. Dios le bendiga mucho más. En este día vamos a estar leyendo la palabra, la porción de la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, amén. Verso 35, Lucas capítulo 18, verso 35, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos delante de ti dándote gracias. Gracias por tu palabra que es viva, es real. Hoy oramos para que sea su Espíritu Santo, su precioso Espíritu Santo, el que nos guíe en esta hora. Dios, te damos gracias. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Gracias te damos en esta hora en Cristo Jesús, creyendo en esta mañana que donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad. Y usted trae libertad a cada vida, Señor, a cada corazón, en el nombre de Jesús. Toda cadena de impiedad es quebrantada. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y en esta mañana podemos leer la historia de un hombre que era ciego, que era mendigo, que vivía en una ciudad llamada Jericó. Y más adelante, finalizado el capítulo 18, podemos encontrar en el capítulo 19, parece que la historia se dividiera, pero seguidamente, cuando terminamos de leer la historia de este ciego, encontramos también en el capítulo 19, del verso 1 en adelante, la historia de Zaqueo. Ambas historias ocurren en un mismo lugar. Ambas historias ocurren en Jericó y ambas las podemos mirar, y en esta mañana la vamos a mirar de manera conjunta para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. Entonces podemos encontrar que la historia de este ciego, la historia de este mendigo, más adelante y en otros evangelios, en el evangelio de Marcos, por ejemplo, encontramos que Marcos nos da el nombre de este ciego. Dice la palabra que este mendigo se llamaba Bartimeo. Entonces podemos mirar que él estaba a las afueras, él estaba junto al camino, y estar allí le implicaba, dice la palabra también, que este hombre mendigaba. Un hombre que podemos mirar que pasaba todo tipo de padecimiento, de necesidad. Y cuando miramos la historia de Zaqueo, es totalmente opuesta a la historia de Bartimeo. Entonces podemos mirar que Jesús entonces sana a este hombre, que podemos llegar a decir que era un hombre oprimido a causa de su situación. Pero cuando leemos desde el capítulo 19, verso 1 en adelante, vemos a Zaqueo,
un hombre que dice la palabra que era recaudador de impuestos, que se había enriquecido no de la mejor manera. Él había obtenido sus riquezas oprimiendo al pueblo. Entonces podemos mirar en esta mañana que hay dos tipos de personas. Un hombre oprimido, pero también vamos a mirar en esta mañana un hombre opresor. Y cómo Dios interviene en la vida de estas dos personas. Tanto el oprimido, que es Bartimeo, tiene una necesidad, pero también Zaqueo, que había por mucho tiempo oprimido al pueblo, también necesitaba de la intervención de Dios en su vida. Porque toda la humanidad, cualquiera sea su posición o condición, necesita de Cristo. Y cuando Cristo toca la vida, el corazón del ser humano, su vida es cambiada. Y el pasaje que más puede resumir estas dos vidas, la miramos en Eclesiastés en su momento, cuando se escribe Eclesiastés en el capítulo 4, verso 1, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Amén. Entonces podemos leer que la palabra nos está diciendo que Jesús iba hacia la ciudad de Jerusalén. Jesús le había dicho a sus discípulos que iba a ser a Jerusalén. Él le había indicado que iba a ser entregado por los gentiles, iba a ser escarnecido, iba a ser afrentado, iba a ser escupido, que le iban a azotar, le iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Jesús tenía en mira Jerusalén. Jesús tenía su mirada puesta hacia lo que Él iba a hacer. Su obra iba a ser consumada en la cruz. Pero en ese momento los discípulos no entendieron. Pero camino hacia Jerusalén estaba esta ciudad, Jericó. Y era costumbre, y es costumbre de la cultura del Medio Oriente, que cuando hay alguien importante, muchos de la ciudad salen a encontrarle. Así como cuando en nuestro país, nuestra selección gana, vemos que en el aeropuerto le esperan multitudes, ¿verdad?, para recibirle y darle todo tipo de homenajes. De la misma manera acontecía con Jesús. Jesús era alguien importante y la gente de Jericó salió a recibir a Jesús a las afueras, sin contar que venía una multitud que acompañaba a Jesús. Pero cuando acontece esto, dice la palabra que ya Jesús estaba acercando a Jericó. Un ciego estaba sentado, dice la palabra, junto al camino mendigando. Y al oír, mire esto, que este ciego escucha a la multitud y le pregunta, hay un diálogo entre el mendigo y la multitud. Y le dijeron que el que estaba pasando, el que estaba en ese lugar, el motivo de lo que estaba ese día aconteciendo cerca de la ciudad, era que estaba pasando Jesús Nazareno. Entonces vemos que este hombre empieza a gritar. Desde el versículo 38 lo podemos leer, que este hombre empieza a gritar. Este hombre comienza a clamar. Y podemos mirar que hay una multitud indiferente. Podemos mirar entonces que la multitud le manda a callar. La multitud le pide que haga silencio. Entonces podemos mirar que aunque el mendigo empieza a gritar, el mendigo utiliza un título. El mendigo no está diciendo Jesús Nazareno. El mendigo está diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en los evangelios sinópticos podemos encontrar que solo este mendigo y la mujer sirofenicia utilizaron este título para llamar a Jesús. Hijo de David, se va al linaje, a la raíz, el hijo de David. Y él sabía que en él podía haber una respuesta. Entonces el mendigo clama por ayuda.
El mendigo clama por ayuda al hijo de la casa de David, pero vemos una multitud que reprende a este mendigo y le dice que se callara, que cerrara su boca. Pero dice la palabra que él, aunque le estaban mandando a callar, ¿qué dice la escritura? Que él clamaba ¿qué? Mucho más. Entonces este mendigo, aunque le mandan a callar, aunque este mendigo vemos que la multitud intenta silenciarlo, Jesús se detiene. Jesús se detiene al clamor de este hombre y ordena a aquellos que le mandaron a callar que lo trajeran delante de él. Y Jesús le hace una pregunta y dice en el versículo 41, ¿qué quieres que te haga? Para muchos en ese lugar, de pronto les pareció la pregunta de Jesús un poco tonta, un poco fuera de lugar, pero Jesús quería saber qué era lo que quería el mendigo. Jesús quería saber qué era lo que anhelaba este hombre. ¿Qué quieres? Pero la respuesta de este hombre le podía decir, dame dinero, ayúdame económicamente. Pero vemos que la palabra nos dice en el verso 21 que él le dice que le permitiera recibir la vista. ¿Sabe por qué? Porque el mendigo quería ver a Jesús. El mendigo también anhelaba ver a Jesús. Y Jesús concede su petición. Él recibe la vista y le dice, tu fe te ha salvado. Y podemos destacar unos aspectos interesantes en la fe de este mendigo. Podemos destacar entonces que este hombre que está allí junto al camino, clamando, mendigando, dice, y podemos destacar que tiene una fe en Jesús. Y tiene la plena convicción que Dios le ha dado el poder a Jesús para sanar. Por eso es que él clama primeramente. Él cree, en segundo lugar, que Jesús tiene compasión por los pobres. La multitud lo despreció, la multitud quería silenciarlo, pero vemos que en medio del clamor de este mendigo, él sabía y estaba convencido que Jesús le podía sanar. Pero también tenía plena seguridad que tenemos un Dios de misericordia y de compasión, que esa misericordia le alcanzaba a él. Y él confiaba en que Jesús era el hijo de David, era el Mesías prometido. Y vemos que dice la palabra Señor, y le dijo Señor que reciba la vista. Es decir, que este mendigo acepta a Jesús como su Señor. Y miramos que el mendigo, luego que recibe la vista, dice Jesús, tu fe te ha salvado. Viene salvación a este hombre. Y el hombre, podemos mirar que dice en el versículo 43... Y luego vio, ¿y qué empieza a hacer este hombre? Le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. El mendigo ya cambia de condición, está salvo por la gracia, por la intervención de Jesús. Y este hombre está dispuesto a seguir a su Señor. Amén. Después de ser sanado, él glorifica a Dios. Y él reconoce que la fuente del poder de Dios estaba en Jesús para sanar. Entonces miramos que había una multitud que en su momento quería oprimir a alguien. Vemos en esta mañana que había una multitud que quería, y vemos a esta multitud siendo la opresora de este hombre, de este mendigo. Pero Jesús le está enseñando a la multitud, le está enseñando a sus discípulos, y hoy nos enseña a nosotros que Él tiene cuidado del pobre, que Dios también atiende y socorre a aquel que está oprimido. Si usted entonces en este día se ha sentido oprimido, ha sufrido humillaciones, rechazos, señalamientos, tenga por seguro por medio de esta palabra, y es que Jesús atiende al que está oprimido,
Así que el Señor ha venido a dar libertad al oprimido. Cristo nos ha hecho libres. Y Jesús quería enseñarle a la multitud que Él se interesaba por los pobres, por los que padecían necesidad. Y el Señor no es indiferente a nuestra situación. Dios no desconoce nuestra necesidad. Si usted ha sentido que hay gente que se ha levantado en su empleo, cerca de su casa, aún en medio de su familia, sepa en esta mañana que tenemos a alguien que nos defiende. El Señor Jesús nos defiende. Y vemos que dice la palabra que le está enseñando algo a esta multitud. Y ellos vemos que después de oprimir a este mendigo, la multitud se une en alabanza, en gloria. Y cuando vio aquello, dio alabanza. Dice que todo el pueblo dio alabanzas al Señor. Y todo está bien. Sí, el pueblo, la multitud que acompaña a Jesús reconoce, es necesario y es verdad lo que nos enseña el Señor. No debemos oprimir al necesitado. Pero vemos que ya Jesús está en la ciudad. Jesús no tiene ninguna intención de quedarse en Jericó. Jesús está de camino. La meta de Jesús es llegar hasta Jerusalén. Pero vemos que cuando viene alguien importante a una ciudad o cuando usted tiene un invitado especial, usted hace todo tipo de preparativos. ¿Y usted no cree que en la ciudad de Jericó habían preparado un banquete para Jesús? Si la multitud salió a las afueras de la ciudad para encontrarse, ir a recibirle, darle honores, ellos lo más probable es que ya tuvieran un banquete preparado para que Jesús pasara la noche en ese lugar. Ya le habían acondicionado, ellos iban a hacer uso de su hospitalidad, pero Jesús no se queda en Jericó. Jesús tiene algo, Jesús tiene una meta y es ir a Jerusalén. ¿Cuánta decepción entonces habría en el corazón de muchos? Como cuando usted prepara lo mejor, las mejores comidas para que su invitado se sienta bien, pero su invitado rechaza la invitación. Usted tiende a sentirse como que un poco decepcionado. Entonces la ciudad, viendo que Jesús no se iba a quedar, se decepciona. Y Jesús sigue su paso. Y vemos que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando ¿por dónde? Por la ciudad. Jesús no se quedó. Vamos y seguimos leyendo en Lucas 19. Y sucedió, dice en el versículo 2, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos que Bartimeo el ciego era un hombre oprimido, y para la ciudad era comprensible que Jesús sintiera compasión por un oprimido. Pero ¿cómo cree usted que la ciudad veía a Zaqueo? Zaqueo no tenía,
Saqueo en ese lugar no era bien visto. Saqueo, en vez de despertar compasión, Saqueo despertaba odio, porque Saqueo oprimía. Saqueo, dice la palabra en el versículo 2, que era jefe de los publicanos. ¿Y qué más dice? Que era rico. Este hombre estaba allí, cobraba los impuestos a la nación y sabe, su cargo le dio posibilidad de exigirle más al pueblo y se fue enriqueciendo en la medida que oprimía y les cobraba de más a los ciudadanos de ese lugar. Entonces Saqueo no era bien visto por los ciudadanos de ese lugar. Y Jesús, dice la palabra, hay una descripción de Saqueo, dice que él era, aunque era cobrador de impuestos, era rico, pero era pequeño, ¿verdad? Su estatura, dice que él era pequeño de estatura. Imagínese usted un hombre que no lo quiere nadie, metido en una multitud, su vida podía peligrar. Alguien podía hacerle daño y nadie iba a responder. Entonces vemos que Saqueo toma la decisión, él quiere ver quién es Jesús. Jesús está pasando por la ciudad. Jesús está a punto de salir de la ciudad. Entonces este hombre hace algo inesperado. Dice la palabra en el versículo 4 que Saqueo corre delante de la multitud. Saqueo sale a prisa de la ciudad, porque este tipo de árboles no estaban siempre a las afueras de la ciudad. Y dice la palabra que él corre y se sube en ese árbol para verle. Estos árboles tienen una característica especial y es que sus ramas son muy bajas y las hojas son muy grandes. Es decir, él quería subirse, ver a Jesús, pero que nadie lo viera. Él quería estar allí para que nadie lo viera, pero él anhelaba ver a Jesús. Entonces vemos que Jesús sale de la ciudad y dice la escritura que cuando Jesús llega justo a aquel lugar donde está Saqueo escondido en medio del follaje de ese árbol, dice que Jesús se detiene allí. Jesús en el versículo 5 dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo. Lo llama por su nombre, amén. Y si Jesús ve a Saqueo, toda la multitud que acompañaba a Jesús también vio a Saqueo. Colocó su mirada en ese árbol. Entonces la ciudad está allí junto con Jesús, viéndolo allí. Muchos aprovecharían para lanzarle todo tipo de palabras, manifestar su desprecio, pero Jesús se detiene. Y Jesús, que iba encaminado para Jerusalén, hay un cambio de planes. Jesús no aceptó la hospitalidad en su momento. Él no acepta quedarse en Jericó. Pero vemos que cuando ve a Saqueo, él se detiene. Y vemos que Jesús estaba allí. Vemos que Jesús le está diciendo: Saqueo, date prisa. Saqueo, desciende de ese lugar, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Muchos en esa multitud estaban molestos porque Jesús no se quedó en la ciudad. Y justo ahora Jesús está diciendo: yo quiero quedarme en la casa de Saqueo, en la casa de ese pecador. Entonces, ¿cómo se puso la multitud? Dice que la multitud, todos murmuraban, todos se molestaron, todos les desagradó que Jesús viniera a quedarse, a hospedarse en la casa de Saqueo. Y vemos que Jesús, es natural que apoyara a los oprimidos y ellos entendieron que así fuera, ¿verdad? Pero Jesús no tenía por qué mostrar compasión con alguien que había oprimido tanto a la ciudad. Entonces vemos que todos estaban enojados, porque la casa de Saqueo, así como la casa de muchos pecadores, y ellos lo consideraban los judíos como un lugar contaminado. ¿Cómo Jesús iba a pasar la noche en esa casa?
cómo Jesús iba a comer la comida contaminada de Zaqueo, cómo Jesús iba a dormir en la casa de este pecador. Pero cuando vemos que Jesús le llama por su nombre, Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en su casa. Y dice el versículo 6 que este hombre, ¿qué hizo? Descendió a prisa y le recibió como gozoso. En el instante mismo en que Zaqueo baja de ese árbol, vemos que hay un completo arrepentimiento. El arrepentimiento de Zaqueo tiene lugar en el instante mismo en que baja, en el que desciende del árbol para recibir a Jesús en su casa. Y después que dice la palabra que Jesús está allí compartiendo con Zaqueo. Y lo más probable, imagínense las amistades de Zaqueo. Si Zaqueo era el jefe de los publicanos, ¿quién podía estar a la mesa con Zaqueo? Sus amigos los publicanos y los pecadores, amén. Entonces dice la palabra que allí todos estaban en esa ciudad molestos, murmurando, porque el Señor había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, después de esta cena, después de esta celebración, dice que Zaqueo está puesto en pie en medio de la cena y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, mire lo que pasa. Un hombre opresor, Zaqueo, un hombre que Jesús le llama por su nombre y le dice: es necesario que pose yo en tu casa, porque Jesús sabe la necesidad que hay en cada uno de nosotros, y Jesús sabe que el pecador necesita redención, y había una necesidad en este hombre, y era de recibir perdón. Y Zaqueo, cuando está allí compartiendo con el Señor, se coloca en pie y toma la decisión, y esto es un fruto de arrepentimiento, y es restituir. Cuando nosotros cometemos un pecado, y si está en nuestras manos y poder de reparar el daño, de restituir, lo debemos hacer. Y este hombre, sobre el cual recaía todo tipo de señalamiento, el desprecio de la ciudad recaía sobre Zaqueo. Ahora el desprecio de Zaqueo se mueve hacia Jesús, porque vemos que ya la mirada no está en Zaqueo, sino que está en Jesús, porque empiezan a murmurar ya no de Zaqueo, sino de Jesús. Y todo aquello, todo ese desprecio cae sobre la vida de Jesús. La vida de Zaqueo es tocada entonces, y él le dice: Señor, yo voy a restituir lo que he robado. A aquella persona que le he robado, yo le voy a devolver. Y si aún dice que le iba a devolver cuadruplicado. Entonces vemos que hay un verdadero arrepentimiento en la vida de este hombre. Hay un verdadero arrepentimiento en la vida de Zaqueo, porque públicamente declara que todo lo que había hecho, lo que por muchos años le había quitado, los bienes que le había quitado a los pobres, a las viudas, también se los iba a devolver, y cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en medio del amor y la misericordia que Jesús extiende hacia Zaqueo, podemos notar tres cosas importantes. Y lo primero que dice en el versículo 9 es que Jesús declara: hoy ha llegado, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el poder que cambió la vida de este hombre, lo que cambió la vida de Zaqueo fue Jesús. Y Jesús quiere venir a nuestra vida. Jesús quiere, y hoy está nuestro encuentro. Y ha venido salvación, y es la primera declaración que hace Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y desde el momento mismo en que Jesús entró a la casa de Zaqueo,
Su vida fue totalmente cambiada. La salvación vino a la vida, a la familia de Zaqueo. La salvación que solo el Señor da por medio de Jesús había llegado a ese lugar. Y Zaqueo toma la decisión de aceptar a Jesús y se compromete a devolver lo que había robado. Y la vida de Jesús, la vida de Zaqueo fue cambiada por Jesús. Amén. Su vida cambió en ese lugar. ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 9? Por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Y saben, los hijos, los hombres y las mujeres de fe somos hijos de Abraham. Dios en su momento llamó a Abraham. Abraham salió sin saber para dónde iba, pero Abraham caminó en fe. Y Zaqueo, de la misma manera que Abraham, comienza a seguir a Jesús. Su nuevo viaje era con Jesús. Él no sabía dónde iba a llegar, pero él había en Jesús. Y dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús como nuestro Señor, Jesús como ese buen pastor, ha venido en búsqueda de los perdidos, ha venido en búsqueda de los pecadores. Y sabe, hay algo importante que Jesús ha venido a buscar, ha venido a salvar lo que se había perdido. Y aquel que busca, así como el buen pastor busca a los perdidos, Él los traerá a la casa del Padre. Jesús demuestra entonces no solo compasión por Bartimeo el ciego, sino que también el Señor derrama de su gracia sobre aquel hombre pecador que oprimía. Y en esta mañana este pasaje es un ejemplo que el Señor nos da para que usted y yo entendamos que tenemos una necesidad de Jesús en nuestra vida. Solo lo que Jesús hizo en Zaqueo era suficiente para que su vida y su familia fuera cambiada. La gracia de Jesús. Jesús que fue recibido con honores por cuanto posó en la casa de Zaqueo. Todo ese disgusto vino sobre Jesús. Y sabe, Jesús cargó su pecado y mi pecado. Jesús ha llevado nuestra afrenta. Jesús, el peso del pecado cayó sobre el Señor. Y por eso hoy usted y yo somos redimidos, somos aceptados, somos cambiados. Entonces fue algo hermoso lo que hizo Jesús con Zaqueo. Mostró misericordia, amor, gracia inmerecida. Y Dios quiere que experimentemos de su gracia. Él ha lavado nuestros pecados. Y Él tomó ese lugar que usted y yo merecíamos en la cruz. Y hoy tenemos esperanza de vida eterna. Vino salvación para el ciego Bartimeo, pero también vino salvación para Zaqueo. Y estas dos vidas fueron totalmente cambiadas por Jesús. Y vemos que muchas veces cuando hay una necesidad, cuando hay un clamor genuino, así como lo hubo en Bartimeo, podemos detener a Jesús. Jesús se detuvo por un clamor, por los gritos de un hombre ciego que muchos querían silenciar. Pero es necesario que usted y yo como iglesia no callemos, sino que clamemos hasta ver nuestra respuesta. Y vemos que Jesús, aunque tenía su mirada puesta en Jerusalén, Él sabía lo que le esperaba. Al ver el anhelo de Zaqueo, de verlo, de saber quién era, Él se detiene. Él cambia su agenda por un hombre que era despreciado en toda la ciudad, no era bien visto, pero vino salvación a la casa de Zaqueo.
su vida no fue igual. Y Dios quiere cambiar en este día nuestras vidas. Dios quiere que hoy nos rindamos ante Él. Dios tiene compasión del oprimido, pero Dios también quiere que el opresor se arrepienta y alcance salvación y vida eterna. Quiero invitarle en este día, vamos a estar todos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias, dígale, y usted que está allí conectado. Dios ve todas las cosas. Nada le es oculto al Señor. Por eso Salomón en su momento pudo y el Señor le permitió ver todo lo que se hacía debajo del sol. Todo lo que acontece aquí en la tierra, el Señor lo conoce. Dios sabe de sus lágrimas por causa de esa opresión. Si hay alguien que le ha oprimido, Dios ha visto sus lágrimas. Dios ha visto que muchos de pronto han sido indiferentes a su situación. De pronto usted ha dicho, nadie me consuela, pero tenemos un Dios de toda consolación. Un Dios que se levanta en nuestra ayuda. Y así como Dios por medio de Jesús manifestó su gracia y su amor en la vida de Zaqueo, así el Señor consuela también en esta mañana. Padre, en esta hora te doy gracias. Señor, oramos en este día por cada persona que está allí conectada. Oramos, Señor, para que usted obre conforme a su voluntad. Sea propicio a cada necesidad en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que usted se glorifique en los hogares, en las familias. Aquel que está oprimido, Señor, por la enfermedad, por el pecado, por la crisis, Señor, usted se levante en su ayuda. Padre, que aquellos que han pecado, Señor, aquellos pecadores, Padre, que hoy puedan entender que hay una oportunidad en ti, Jesús, para cambiar su vida. Dios, bendigo cada persona, Señor. Oro por los enfermos, Padre, oro por la iglesia, ora también por los que están en las cárceles, Señor, por los que están sin consuelo en esta hora, para que usted les fortalezca. En el nombre de Jesús.